Díaz. Muchas gracias. Iniciamos grabación, compañeros. Recording in progress. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con una participación suya, como acostumbramos, y posteriormente arrancamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Como lo hice público en mis redes sociales, el día de ayer acudí a la IFA y sostuvimos un diálogo con personal de la Sedena durante 5 horas. Empezamos a las 12 del día y culminamos hacia las 5 de la tarde. Por instrucciones del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, fuimos recibidos por el general René Trujillo, el general Gustavo Vallejo, el general José Luis Chiñas y el general Isidro Pastor. El recorrido inició con una reunión en la que expusieron el proyecto maestro del aeropuerto Felipe Ángeles. Según lo explicado por los miembros de la Sedena, el costo de la obra ejercido en esta construcción asciende aproximadamente a 74,500 millones de pesos y faltan por ejercer alrededor de 4,000 millones de pesos. Evidentemente, pues hay muchas preguntas que hicimos ahí y que, por supuesto, desde este momento le solicito al área de comunicación de mi oficina y del propio grupo parlamentario para que les hagan llegar las preguntas puntuales. Pero sí quiero comentarles que entre lo que se gastó en el avance de construcción de Texcoco y en su cancelación y en lo que se ha gastado en la construcción de la IFA, llevamos más de 400,000 millones de pesos. Y al paso que vamos, seguirá siendo un gasto porque pues, la deuda claramente continúa. Cabe recordar que aún están pendientes de pagar 90,630 millones de pesos obviamente por los bonos colocados para la construcción de Texcoco, mismos que deben pagarse en los próximos 20 años. Aquí hagamos, digamos, un espacio. Esto es los bonos que hubieron de colocarse por Texcoco y que evidentemente al no realizarse de cualquier manera es un gasto para el pueblo de México. Sin duda, es un tema que la Secretaría de Hacienda debe resolver con urgencia porque de lo contrario, pues lamentablemente se seguirá tirando el dinero de los mexicanos. Sin duda, las deficiencias de este aeropuerto no están en la construcción que corrió a cargo de la Sedena. El problema claramente está en la falta de planeación, la falta de conectividad, la falta de pasajeros y la falta de aerolíneas que pues tienen que realizar vuelos desde ahí. Nada de esto está y claramente, bueno, pues esto se está volviendo un elefante blanco a propósito gracias a la ineficiencia del gobierno federal. En cuanto al tema del financiamiento, pues de seguir con 6 vuelos de ida y 6 vuelos de regreso, ese es el promedio, digamos, de vuelos en esta semana que ya ha concluido, pues la operatividad del aeropuerto no alcanzará su punto de equilibrio, el cual, según lo que nos informaron el día de ayer, será hasta cuando se tengan 5 millones de usuarios, lo que en el corto plazo, pues lamentablemente no se ve posible. Las obras de conectividad dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales siguen pendientes de terminar. Por ejemplo, la conexión del tren suburbano de Buenavista será pues más o menos de 23 kilómetros, 8 de los cuales ya están realizados y evidentemente esos 8 corrieron a cargo de la Sedena, pero los otros 15 restantes siguen pendientes porque Comunicaciones y Transportes no los ha terminado. Igual pasa en las demás obras viales que son responsabilidad de la SCT y no están culminadas. También nos trasladamos el día de ayer a la torre de control donde los controladores de vuelo de los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, lo conocemos como la CNEAM,
me explicaron el equipamiento con el que cuentan. Qué bueno que tienen el mejor equipo de México, pero sin tráfico aéreo, lamentablemente de poco sirve. Debido a que recibí solicitudes de preguntas por redes sociales y por expertos, le entregué el día de ayer a los encargados de la IFA 20 preguntas puntuales, las cuales esperamos que contesten a la brevedad, porque pues, claramente es necesario posibilitar de información al pueblo de México en esta obra que sin duda ha sido una obra que marcará a este gobierno. Hoy tenemos un aeropuerto con mala conectividad, donde la gente pues está preocupada porque no hay vialidades ni medios de transporte eficientes para llegar. Hay muy pocos vuelos y en consecuencia pues casi ningún local comercial está ocupado. La mayoría están cerrados. El costo de la obra se sigue incrementando. La deuda por Texcoco, pues obviamente no se ha saldado. Y mientras no sea un proyecto sustentable, el AIFA solo será un elefante blanco y una carga para los mexicanos. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Javier Divani le pregunta si puede dar su opinión sobre el proyecto del magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien propone una sentencia que establece la inaplicabilidad del decreto, el llamado decretazo, de interpretación auténtica y que confirma que Morena viola la Constitución política, como lo que aprobó la Cámara de Diputados para seguir dando oportunidad a que el presidente se publicite en sus mañaneras. El tribunal ordena que se apliquen las medidas cautelares impugnadas. ¿Qué opina? A ver, evidentemente, Morena lo que hace es violar la Constitución. Y lo que está haciendo ahora el tribunal es hacerle caso a la Constitución. Hay una obsesión por seguir en campaña y a Morena y a el gobierno del presidente López Obrador no les importa lo que dice la Constitución y eso es terrible. Claramente tenemos instituciones, nos hemos dado como mexicanos instituciones para proteger la Constitución y pues qué lamentable que en el ejercicio del poder aquellos que durante muchos años estuvieron en la oposición y pedían que se respetara la ley, qué lamentable que ahora que llegan y son gobierno quieran violar no solamente la ley, sino la Constitución. Qué bueno que seguimos teniendo instituciones que defiendan la Constitución y defiendan la legalidad. Claramente en Morena están obsesionados por seguir en campaña, no por hacer un buen gobierno, no por dar resultados. Están obsesionados por seguir en campaña y bueno, pues eso no puede suceder porque la ley y la Constitución es muy clara. Gracias, senadora. Víctor Mayen manda dos preguntas. La primera, dice, ¿considera un disparate el anuncio de Andrés Manuel de que el avión presidencial lo pondrá en renta la Secretaría de la Defensa Nacional para viajes de 15 años, bodas y otro tipo de fiestas? Bueno, pues, claramente es una cortina de humo. Lo que está pasando en este país es terrible. Las masacres que se están viviendo son muy lamentables para los mexicanos. La salida, yo diría, inhumana que el presidente de la República y la respuesta inhumana que el presidente de la República está dando ante las masacres no se pueden permitir. Esto no es de un bando contra el otro, esto es de mexicanos muriendo. Esto es de mexicanos siendo asesinados. Esto es de mexicanos que no tienen un Estado de Derecho. Por supuesto que esto del avión es una cortina de humo para tapar lo importante. Lo importante es que en México no hay seguridad. Lo importante es que sigue sin haber vacunas para los menores de 15 años. Lo importante para los mexicanos es que necesitan tener dinero en el bolsillo para salir adelante. Esta telenovela barata del avión es una cortina de humo más de este gobierno y es muy lamentable. Gracias, senadora. También Víctor Mayen le pregunta,
Andrés Manuel ya dio línea a sus diputados y les dijo que la reforma eléctrica se tiene que aprobar como está, sin moverle una coma, y se tiene que votar ya, porque no quiere que se discuta de ser el caso en un periodo extraordinario. Si puede dar una opinión al respecto. Sí, a ver, no tienen los votos. No van a aprobar esa aberración. Y como no tienen los votos, nuevamente el presidente de la República busca polarizar al país y eso es una vergüenza. El presidente de la República debería estar más preocupado por dar respuestas a los mexicanos. Esa, digamos, ese proceso, esa ley, esa modificación demuestra claramente cómo no escuchan. Fíjense nada más, abrieron mesas de trabajo, parlamento abierto, invitaron a especialistas y no le van a mover ni una coma, como lo mandó autoritariamente el presidente de la República. Es un, es un circo, es una vergüenza. Pareciera que nada más hay una obsesión por quedar bien con el presidente de la República, pero no por escuchar a los mexicanos. Aprobar la propuesta sin modificaciones de fondo, aprobar la propuesta sin escuchar a los especialistas, aprobar la propuesta sin entender que estamos viviendo en el mundo una necesidad de energías limpias, una necesidad de energías que no dañen el medio ambiente y no dañen a los seres humanos, me parece que demuestra pues que este gobierno no escucha, este gobierno no es capaz de abrir un entendimiento claro para poder construir un mejor país. No tienen los votos y no los tendrán tampoco aquí en el Senado de la República. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta sobre el papel de la ministra Loretta Ortiz y su abierta subordinación con el presidente en torno a la ley de la industria eléctrica y también sobre la protección al jefe de su esposo, Gertz Manero, en el caso de la cuñada. ¿Qué se puede hacer? Como bloque opositor, ¿se podría pedir que se excuse de participar en estas discusiones y votos? Sí, evidentemente. Es claro que, a ver, la ministra Ortiz es una ministra que incluso va a trascender 3 sexenios. Estará en este gobierno, en el que sigue y en el que sigue. Es una ministra que ojalá y pueda entender la fortaleza de su voto y de sus decisiones. Y que esa posibilidad de estar tantos años le genere autonomía e independencia. Es evidente que ella tiene una posición al respecto porque así lo demostró siendo diputada federal. Y claramente hoy en esta nueva encomienda que tiene como ministra de la Corte, no tiene, digamos, la posibilidad de, pues, de una objetividad, porque ya fijó una posición y fijó esa posición como diputada federal de un partido político. En aquel momento un partido político de oposición, partido del que hoy pues muchos militantes forman parte de este gobierno actual. Así es que claramente la ministra Loretta Ortiz debe excusarse de conocer de este tema y pues seguramente, dada su trayectoria, pues estaremos viendo en reiteradas ocasiones que esto suceda. Hoy no tiene posibilidad, pues, de manera pues, objetiva, legal, para continuar con una discusión sobre esa. En su momento fijó una posición de partido, fijó una posición como legisladora y estaba en su derecho de hacerlo. Ella en ese momento era diputada federal, pero hoy, bajo estas circunstancias, pues claramente ya tiene una posición histórica y tiene una posición fundada, personal, que pues desde nuestra perspectiva
hace imposible pues que ella pueda formar parte de esta discusión. Y sí, claramente nosotros estaremos solicitando que se excuse la ministra de esta discusión. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda varias preguntas. Me voy por orden. La primera dice, Diego Valadez, jurista reconocido, asegura que se podría interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión de desaparecer las escuelas de tiempo completo, porque son derechos humanos adquiridos para los niños y en eso no se puede dar marcha atrás. ¿Podrían ustedes encabezar una acción en la Corte contra esta decisión? Bueno, a ver, decir por supuesto que hay muchas acciones lamentablemente de este gobierno que se han tomado violentando los derechos humanos. Incluso, como bien se dice aquí, los derechos humanos deben ser progresivos, deben de avanzar, deben de ir mejorando con el paso, digamos, con la evolución de las instituciones. Pero pareciera que en este gobierno eso no lo tienen claro y en lugar de ser progresivos, los están haciendo regresivos, los están haciendo justo involucionar en contra de pues, las mujeres, de los niños, de la primera infancia, lo que estamos viendo con, pues en este momento, a propósito de las escuelas de tiempo completo, lo vimos con la destrucción de las estancias infantiles. Bajo esta lógica hay distintas formas o distintos instrumentos legales a los que se podría acceder y por supuesto decirles desde aquí, cuenten con nuestro apoyo si hay alguna persona que desea alguna asesoría. Desde mi perspectiva en términos legales, la ruta jurídica son los amparos, o sea, quienes tienen interés jurídico pueden ampararse y en su caso, pues buscar la protección de las instituciones. A mí me parece que lamentablemente esta es una muestra más de la falta de visión del presidente de la República, porque en lugar de pues estar, digamos, generando cortinas de humo o distrayendo la atención de los mexicanos, esta debería de ser una de las mayores prioridades. Los niños que podían tener acceso a una escuela, a una alimentación y a un cuidado, hoy desafortunadamente por el presidente de la República y por su pésimo gobierno, hoy no van a tener ni educación, ni alimentos, ni cuidados una vez que han destruido estas escuelas de tiempo completo. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, se sabe que de pasar la reforma eléctrica como está, sería apocalíptica y sería empeñar el futuro de todos los mexicanos, porque habría que pagar más de 120 mil millones de dólares por demandas internacionales, más otros 120 millones de dólares para suplir lo que dejan de abastecer los privados, más todo el impacto negativo en inversiones que se irían y las que ya no llegarían. Sería una catástrofe económica que incluso Monreal ha advertido. ¿Qué opina usted? Bueno, primero decirles que nosotros estaremos aquí como bloque de contención deteniendo esta reforma. Claramente es una reforma que generará energías sucias, es una reforma que hará más cara la luz, más caro la vida para los mexicanos que ya de por sí estamos viviendo una etapa complicadísima en términos económicos. Y es una reforma pues, que claramente devela la necesidad de este gobierno de seguir empoderando a Bartlett. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda y aquí estaremos deteniendo en el bloque de contención esta aberración legal que a todas luces tiene, digamos, una obsesión, nuevamente una obsesión de este gobierno para hacer que nuestro país retroceda por décadas. Ojalá y haya pues, altura de miras en los legisladores, de inicio en los del Verde, ¿no? El Partido Verde debería ser el primero en no estar de acuerdo en esta reforma, pero aquí estaremos en el bloque de contención deteniendo esto que a todas luces va en contra de los mexicanos. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina del grupo de amistad México-Rusia que conformaron diputados principalmente del PT y Morena? ¿Considera que esta intención de unirse más a Rusia esconde algún tipo de ayuda de los rusos al movimiento de Morena y sus aliados? ¿Pone en evidencia intereses oscuros con Rusia? Es muy lamentable lo que pasó en la Cámara de Diputados a propósito del grupo de amistad.
Un grupo de amistad parlamentario lo que demuestra es que hay coincidencias entre los congresos, digamos, agrupados. A mí me parece terrible que haya coincidencias de los diputados de Morena y del PT con el gobierno de Rusia, sobre todo porque estamos viendo cómo familias inocentes, niños, adultos mayores están muriendo por esta invasión de Rusia en Ucrania. Que haya un grupo de amistad de los legisladores del partido en el poder de México, que haya un grupo de amistad de los legisladores de Morena con el gobierno que está generando muerte y destrucción, es terrible y el mensaje es muy lamentable. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura le pregunta, ¿Olga Sánchez Cordero debe dejar la presidencia del Senado por los escándalos en los que se encuentra envuelta por sus mismos compañeros de la llamada 4T? ¿Puede alguien con esos señalamientos representar al Senado? A mí me parece que es necesario que la senadora Olga Sánchez Cordero fije una posición clara y dé una explicación a todo el Senado de la República. Nosotros en el grupo parlamentario del PAN hemos dado la semana pasada días para escucharla, para escuchar su versión. Y no hubo ningún tipo de aclaración por parte de la presidenta del Senado al Pleno. Hubo ahí trascendidos algunos comentarios a propósito de que había dado una información, había leído una carta, había dado una explicación a su grupo parlamentario. Me parece que es necesario que la presidenta del Senado dé una explicación clara y contundente a todo el Pleno del Senado. Hoy ella representa a la Cámara Alta de este país y es necesario que estas aseveraciones, estos señalamientos que han hecho sobre su persona, su trayectoria y sus decisiones se aclaren. Por el bien, por supuesto, de su desarrollo, de su carrera política, pero sobre todo por el bien del Senado de la República. Gracias, senadora. Y el último registrado es Félix Muñiz, quien tomaría la palabra. Si alguien más desea hacernos preguntas, estamos a sus órdenes. Félix, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Sergio. Buenos días, senadora. Buenos días a todos. Bueno, pues, senadora, tu visita al AIFA, al Felipe Ángeles, certificaría que no resuelve la saturación del aeropuerto en estos momentos, que lo que se requiere en el país, y sobre todo traer más inversiones y más turistas, y de veras piensan que el aeropuerto Felipe Ángeles va a llegar a 5 millones, y si finalmente esto históricamente al presidente se lo cobrará el juicio de la historia. Esa sería mi primera pregunta, senadora. Evidentemente, ayer tuvimos la oportunidad de recorrer durante 5 horas el AIFA y algo para mí es absolutamente claro y contundente. El AIFA será un elefante blanco si no llegan los pasajeros, si no llegan los vuelos comerciales, si no llegan toda la estructura que un aeropuerto puede brindar de vuelos de carga, y todo eso no va a llegar si no hay conectividad. Evidentemente, digamos, el edificio está ahí, el aeropuerto está ahí, pero ahora lo que se necesita son pasajeros, lo que se necesita es gente que ingrese recursos al aeropuerto, lo que se necesitan son aerolíneas que sepan que digamos, es importante, es un buen destino llegar a este aeropuerto. Si eso no sucede, lamentablemente el AIFA será un elefante blanco. En esta semana el promedio de vuelos han sido 6 vuelos de salida, 6 vuelos de llegada, 12 vuelos al día. Para llegar a 5 millones, pues sin duda la brecha se ve muy grande. Muy lamentable porque en estricto sentido, pues todo eso es pagado por el